Soy cristiano. Esta es la serie que hemos estado desarrollando durante estas últimas semanas. Y a mí, para dar introducción al tema de hoy, me encanta una historia que he hecho muchas veces. Y posiblemente usted la ha escuchado muchas veces de mí. Es una historia de un joven. Y eso ocurre cuando hay un pastor que tiene muchos años en el mismo púlpito y hay personas que pertenecen a la iglesia por muchos años, tienen que escuchar varias veces la misma historia. Pero es posible que usted tenga los mismos años que el pastor y está viejito también y se le haya olvidado la historia, ¿verdad? O usted es una persona nueva y va a escuchar esta historia como nuevecita también. Así que van a tener que escuchar de nuevo esta historia que escuché, que leí que hace mucho tiempo y me llamó mucho la atención. Eran los tiempos duros de la Rusia comunista, esos tiempos del muro de Berlín, ¿verdad? Y el ejército rojo, ese famoso ejército rojo poderoso que perseguía a los cristianos, que perseguía a todos aquellos que profesaban la fe en Cristo. En una ocasión, el jefe de uno de los batallones, especialmente de un grupo, de un batallón de reclutas, jóvenes que estaban iniciando en el ejército, y aquel hombre, aquel comandante del batallón, esa mañana se levanta y con voz firme, con voz enérgica, les dice: dé un paso al frente el soldado o los soldados que sean cristianos en este lugar. Imagínense ustedes esa orden en un tiempo donde había persecución para todo aquel que profesaba ser cristiano, y máxime si la persona era un soldado del ejército rojo. Cuando aquel comandante da la orden de que den un paso al frente los que son cristianos, hubo un silencio pasmoso, un silencio que se escuchaba hasta el mínimo de los insectos que pasaban, o los grillos. Un silencio pasmoso, y nadie se atrevía ni siquiera a mirar. Además que eran soldados, tenían que tener una mirada firme y directa al comandante. Pero al paso de unos instantes se oye una bota que pasa hacia adelante y da un paso al frente. Nadie miró, pero se imaginaban que un joven apenas de 18 años pasó al frente. Cuando aquel joven pasó al frente, me imagino los pensamientos de sus compañeros. ¿Qué ha hecho este muchacho? ¿Qué locura ha cometido? ¿Qué será de él? Inmediatamente esto ocurre, un jeep del ejército se para al frente y le ordenan al joven que se monte en el jeep, y todos ven alejarse el jeep con aquel joven y dice: ¿qué será de este joven? Un cristiano, además soldado en el ejército rojo. Cuando el jeep iba en su trayecto, el joven pensó muchas cosas acerca. No sabía lo que iba a pasar con él, pero sí recordaba las enseñanzas de su abuela y de sus padres a escondidas acerca de la fe en Cristo y de la firmeza que él debía tener a pesar de las circunstancias. El jeep se trasladó y llegó y pasó todo el regimiento y llegó hasta donde estaba la cocina del regimiento. Allí llegaron, sacaron al joven, y el jefe de cocineros le dice: ¿es usted el joven cristiano que mandamos a buscar? Dice: sí, señor, soy yo. Usted va a ser el encargado de provisiones de la cocina. Este es uno de los lugares de mayor corrupción, donde más se roba. Y hemos entendido que los cristianos son personas de integridad y son incapaces de tomar lo que no es de ellos. Una historia sorprendente en una época sorprendente de persecución de los cristianos.
pero que podían ver en estos jóvenes, en estos hombres, en estas mujeres de aquella época, la integridad que manda las Escrituras a que vivan los cristianos. Hemos estado hablando durante 8 semanas ya esta serie de sermones que hemos denominado Soy Cristiano. Las implicaciones que conlleva el hecho de que nosotros podamos decir soy cristiano. Hemos desarrollado 5 elementos hasta ahora que quiero detallarles para los que no lo han escuchado. Rápidamente decimos que yo soy cristiano cuando reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Segundo, cuando comienzo a tener una vida de obediencia, y esa vida de obediencia se manifiesta a través del bautismo, un acto público. Tercero, cuando el Espíritu Santo me bautiza como creyente en Cristo, haciendo morada en mi interior, y comienzo un proceso de llenar mi vida, dando evidencias a través del fruto del Espíritu y poniendo en ejecución los dones del Espíritu y los talentos que Él ha puesto en mi vida, y lo doy para ministrar a otro. El cuarto elemento que estudiamos es que uno que dice soy cristiano se caracteriza por una vida que persevera en la palabra. Y la semana pasada estudiamos que una persona que dice soy cristiano vive en comunión con los demás, vive una vida de comunión, una vida de unidad, de obedeciendo la ordenanza junto con todo a través de la cena del Señor, pero también en el compartir, en el ayudar a otros, en el participar en los cultos, en ser fieles en la obra del Señor y viniendo a la iglesia y siendo parte de una iglesia local. Eso nos caracteriza como cristianos cuando yo digo que soy cristiano. En el día de hoy repasamos entonces y volvemos al versículo 47 que leímos la semana pasada de este capítulo 2 de Hechos, para determinar el sexto elemento que caracteriza a una persona que dice yo soy cristiano. Y lo leemos de nuevo, dice el versículo 47, alabando a Dios. Eso es una evidencia de comunión, ¿verdad? Alabando a Dios juntos. Y el punto esencial está en esta frase, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los primeros cristianos no solo vivían en comunión, como hablábamos la semana pasada, sino que Lucas narra en este versículo 47 que los primeros cristianos tenían favor con todo el pueblo. Y esta frase es extremadamente importante. De esto se desprende el sexto elemento que identifica a una persona que dice yo soy cristiano. Si dices soy cristiano, debes vivir en integridad. Si dices yo soy cristiano, yo debo vivir en integridad. Miren, vivir en integridad no es fácil, sobre todo cuando nosotros vivimos en una generación donde todo se sabe más rápido de lo que uno se puede imaginar. Estamos en la época tecnológica. Si ocurre un hecho, donde quiera que ocurre, si hay 20 personas, hay 24 celulares con cámara. Fíjense qué interesante. Hay 20 personas, pero hay 24 o 25 celulares que tienen cámaras, y todos están filmando, y todos están reportando los hechos, y todos tenemos cámaras de alguna manera. Antes, tener una cámara fotográfica o una cámara de video es una cosa. El que tenía cámara de video era rico, el riquito. O sea, tener una cámara de video o fotográfica. La cámara fotográfica era con rollos, que había que entrar en un rollo de 12, de 24 y hasta de 36. Ahora usted tira foto y no se le termina el rollo. Entonces vivimos en esa época tan interesante de la tecnología, donde todo se conoce en fracciones de segundo. Ocurre un hecho
en el país más remoto, en el lugar más remoto, y en fracciones de segundos nosotros sabemos qué ocurre. Por lo tanto, el entender este pasaje de las Escrituras que dice el mismo Jesús en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, se hace más claro hoy, porque es muy difícil que tú puedas hacer las cosas escondidos. De alguna manera va a salir a la luz lo que tú haces. Por eso, aún las personas públicas, los políticos, se cuidan mucho de cómo actúan, porque cualquiera puede estar grabándolo, cualquiera puede estar filmándolo, cualquiera manda ese mensaje, entonces lo manda por Facebook, por Instagram, por Twitter. Eso sale donde quiera. Y usted tiene que tener cuidado cómo actúa. Por lo tanto, el decir en este tiempo, yo soy cristiano, en esta generación, aún en todas las generaciones, pero especialmente en esta generación, no es fácil, porque estamos diciendo que yo debo vivir en integridad, debo tener vidas que no tengan nada que ocultar, nada que esconder. Y eso no es tan fácil. Dice un título de un programa muy popular del pastor Miguel Núñez: no es tan simple como parece. Hay cosas que ocurren en nuestras vidas que van a ser reveladas y develadas si nosotros no estamos claros en el llamado que Dios nos hace a ser íntegros. Nosotros debemos, como cristianos, darle el justo valor al estándar que Jesús dejó a sus discípulos para que pudieran ser sus seguidores. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos en Lucas capítulo 9 versículo 23, precisamente Lucas narra lo que Jesús dice a sus seguidores. Él le dice: porque, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz como cada día. Tome su cruz como cada día y sígueme. Es decir, el estándar de Jesús para sus seguidores era extremadamente alto. El que quiera ser mi seguidor, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera llamarse cristiano, debe tomar su cruz cada día y seguirme. Ser un seguidor de Cristo necesita tener el estándar de Cristo. Y el estándar de Cristo no es ni aquí ni aquí, es allá arriba. La medida, la plenitud, la superioridad. El apóstol Pablo nos manda a que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el estándar de Cristo no es fácil. Si tú crees que ser cristiano es fácil, déjame decirte que estás equivocado. Sí, pero yo voy a la iglesia, pastor, todos los días. Yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia y voy a los cultos, a todos los cultos. Y aquí el miércoles yo estoy aquí a tiempo. Te puede contar conmigo. Sí, pero es más que ir al culto. Es más que venir a la iglesia. Es vivir el estándar de Cristo en integridad. Y esta palabra es muy grande y a veces nos queda muy grande a muchos cristianos, y debemos tener cuidado cómo actuamos. A mí me encantó esta definición que encontré en Wikipedia acerca de la integridad, porque engloba muchos aspectos que nosotros tenemos que trabajar. Dice en la definición de Wikipedia acerca de la integridad, que la integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en sus acciones. Y ellos concluyen diciendo, fíjense,
que quien escribe eso no tiene que ver nada con la Biblia, no tiene que ver nada con la palabra, y ellos concluyen diciendo, en general es alguien en quien se puede confiar. Integridad es retomar el camino de nuestra verdad, hacer lo correcto por las razones correctas, del modo correcto. ¡Wow! Los primeros cristianos, podría decir, supieron definir en sus vidas este concepto de integridad por la manera como estos primeros cristianos eran vistos por el pueblo en común. Dice la palabra, ellos tenían favor con todo el pueblo. Lo que todo el pueblo veía en esos primeros cristianos es que ellos eran gente en quien se podía confiar, a quienes podían seguir y podían respetar por sus acciones. Y eso es extremadamente importante, hermanos. El que nosotros seamos confiables por los demás. Notemos algunos ejemplos claves, porque no es solamente este versículo que habla de la confiabilidad de los primeros cristianos. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 33 al 35, habla de un elemento interesantísimo acerca de la integridad de los primeros cristianos. Hechos 4, 33 al 35 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué elemento nosotros podemos encontrar en este pasaje? La integridad de los primeros cristianos y por ende de nosotros, porque esta es una norma a seguir. Eso es algo que nosotros debemos imitar, porque si Cristo lo dejó como estándar a sus apóstoles y los apóstoles nos están modelando a nosotros, nosotros somos una iglesia apostólica porque creemos y seguimos lo que ellos aprendieron de Cristo. No los apóstoles que nosotros escuchamos en los medios hoy. No, los primeros, los que anduvieron con Jesús, los que vivieron las experiencias. Porque si tú te dejas modelar por los apóstoles de hoy, lo que tú vas es para el infierno. Porque ellos están distorsionando totalmente las escrituras. Lo que los apóstoles en aquella época nos estaban enseñando era acerca de la integridad. Y una de las partes más difíciles a veces dentro del mismo liderazgo es la integridad económica. Lo que se predica hoy inclusive como prosperidad. Fíjense cómo modelan los apóstoles la manera como deben dirigirse los líderes. Lo que yo quiero que nosotros saquemos en conclusión es que cuando nosotros decimos soy cristiano, hay estándares también dentro de esos mismos cristianos y hay demanda dentro de esos mismos cristianos. Todo comienza con el líder, todo comienza con el que dirige, el que es llamado a guiar, al que Jesús llamó y lo puso como líder, como guía. A los pastores, a los maestros, a los directores de ministerio, a los que dirigen cualquier ministerio en cualquier área, que tienen una vida de guiar a otros y que otros los están viendo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 12:48, al que más se le dio, más se le demandará. Por lo tanto, cuando hablamos de integridad entre los cristianos, necesariamente tiene que comenzar con los líderes. Tú no puedes decir yo soy un líder, un siervo de Dios. Tú no puedes decir yo soy un pastor o un director de adoración o un director de oración o un director de cualquier área en la iglesia, de ujieres,
Yo soy el director en la cocina. La gente te está viendo. Pero eso no es miren, en la iglesia no hay puestos superiores. Porque tú seas pastor, tú no eres superior a los demás. Lo único que Dios me ha puesto es un puesto de guía. Pero yo no soy superior a nadie aquí. Somos todos iguales delante de Dios. Yo no puedo decir yo soy superior al que está en la cocina o al que está en el ministerio de adoración. No, todos tenemos una función de liderazgo y de alguna manera nosotros estamos siendo de influencia para las personas que estamos dirigiendo. La gente nos está viendo y nosotros debemos ser hallados fieles cuando nosotros estamos dirigiendo algo, sea lo que sea, dentro de la iglesia. El apóstol Pablo pone estándares extremadamente altos para aquellos que son llamados a ser pastores, diáconos o ancianos de la iglesia, cualquier área de liderazgo en la iglesia. Y nosotros encontramos lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Y él dice: si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea como irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. No es fácil ser un pastor o un líder. Sobre todo en esta generación donde se cualquieriza el liderazgo cristiano. Donde cualquiera pone un chinchorro y dice: yo soy pastor de esa iglesia, y abro las puertas sin tú saber si eso es un violador, un ladrón, un asesino. No hay ningún estándar, no hay ninguna norma. Por eso es que usted encuentra tantos escándalos todos los días de pastores que son unos violadores porque abrió una puerta y dijo: yo soy pastor, y la gente empieza a seguirlo. No hay ningún estándar bíblico. Las emociones se están dejando, nosotros nos estamos dejando guiar de las emociones. Cuando una persona habla muy bien, se viste muy bien, tiene palabras muy elocuentes, creemos que tiene el Espíritu Santo de Dios y que nos va a ministrar, pero muchas veces no vemos mucho más allá. Un líder debe ser íntegro. Un líder debe andar en integridad. Nosotros debemos ser agentes de ser imitados. Pero ¿cómo? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imiten de mí lo que yo imito de Cristo. Porque si ustedes imitan a mí lo que yo hago como Pedro Juan, están perdidos. Mírenme e imiten lo que yo imito de Cristo. Y ese es el estándar del líder cristiano. Lo que él hace como Cristo hacía. Nosotros tenemos un modelo en las Escrituras y son los apóstoles. Ellos nos estaban modelando para que nosotros pudiéramos actuar correctamente. Y un líder debe vivir en integridad. Hay un libro muy interesante que yo les recomiendo a todos y que le decía a Michael: nosotros y todos los líderes nos vamos a juntar para que leamos juntos un libro escrito por el pastor Miguel Núñez llamado Vivir con Integridad y Sabiduría. Vivir con integridad y sabiduría, que ya el hermano Robles está leyendo. Y yo quiero que todos los líderes nos podamos reunir y podamos sacar provecho de lo que este hombre de Dios ha estado estudiando acerca de la integridad. Y en este libro el pastor Miguel Núñez menciona a un autor llamado Warren Wiersbe, algo así, ¿verdad? Warren escribió un libro
a raíz de unos escándalos que se suscitaron en Estados Unidos en los años 80, de grandes líderes cristianos, pastores y líderes que tuvieron muchísimos escándalos sexuales, económicos, desfalcos económicos, y él escribió un libro acerca de la integridad del líder. Pero ese mismo autor, dice el Miguel Núñez, menciona a otro pastor llamado Vince Hardner. Y esto que este hombre dice me pone a reflexionar. Él dice, sobre todo a todos los que escuchamos sermones y escuchamos enseñanzas, porque no solamente ustedes escuchan un sermón aquí cada domingo, yo trato de escuchar sermones de pastores calificados a los que yo le tengo un gran respeto, y cada semana yo escucho mis sermones para alimentarme también. Pero fíjense qué interesante lo que este hombre dice. Somos desafiados en estos días, pero no cambiados. Recibimos convicción, pero no conversión. Oímos, pero no hacemos. Y por lo tanto, nos engañamos a nosotros mismos. Yo quiero leerle de nuevo esto. Y si tú tienes algún puesto de liderazgo en la iglesia aquí, de alguna manera tú tienes algún puesto de liderazgo, yo quiero que tú pongas atención a lo que este hombre dice. Somos desafiados en estos días, pero no cambiados. Nos encanta escuchar un sermón y decir, wow, pastor, qué sermón, qué bonito. Cuando una gente me dice qué bonito sermón, yo me desplomo y digo, wow, ay Dios mío. Porque no es que es qué bonito. Eso no tiene sentido. Recibimos convicción, pero no conversión. Es verdad, yo estoy mal, pero sigo siendo lo mismo. Sigo siendo la misma persona. Oímos, pero no hacemos. ¿Verdad lo que el pastor dice? Sí. Pero nos vamos sin hacer nada. Por lo tanto, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Un calma conciencia. Estamos viniendo a la iglesia para escuchar un sermón que nos hace reflexionar, pero no hay ningún cambio en nuestras vidas. No hay una acción a ese sermón o a lo que la palabra nos enseña. Pero la integridad, hermanos, no es solamente para el pastor y para el líder, es para toda la iglesia, es para todos los cristianos. Y nosotros podemos encontrar un pasaje que incluye posiblemente todas las demandas que nosotros estuvimos viendo en la definición de Wikipedia. Y lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 21 al 32. ¿Cuáles son las demandas para un creyente? Para uno que dice soy cristiano. Si yo digo soy cristiano, yo debo vivir en integridad. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 21 al 32. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, entonces empieza a detallar, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo podría pasarme varias horas haciendo una descripción de cada uno de los requerimientos para un creyente en Cristo que el apóstol Pablo detalla en este pasaje, pero todos sabemos y conocemos de dónde fuimos rescatados y a dónde no debemos volver. Lo que el apóstol Pablo está describiendo es la vida alejada de Cristo y una vida renovada en un nuevo hombre a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y que nos está constantemente alineando a hacer su voluntad y nos está mandando cada día. Nosotros debemos estar llamados a tener vidas de integridad, a hacer la diferencia en un mundo escaso de honestidad, de respeto por los demás, en un mundo escaso de corrección, de responsabilidad, de control emocional, de respeto por sí mismo, en un mundo escaso de puntualidad, de lealtad, de pulcritud, de disciplina, de congruencia y firmeza en sus acciones. Nosotros estamos llamados a vivir en integridad en un mundo donde es difícil creer en los demás. Nosotros que estamos llamados a ser el ejemplo, estamos tirando por la borda el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando nosotros vemos noticias como las que ocurren ahora mismo con líderes cristianos en Chile, donde muchísimos niños han sido violados por sacerdotes, donde muchísimos niños han sido violados, dice, más de 1000 niños violados por 300 sacerdotes en Pensilvania, pero también ocurre con pastores y líderes que dicen ser cristianos. No es posible. No es lo que Dios dejó establecido. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. En un mundo de oscuridad, nosotros somos la luz. En un mundo sin sabor, nosotros somos la sal. Y estamos tirando por la borda el sacrificio de Cristo. Decimos soy cristiano porque voy a la iglesia, y eso no tiene ningún valor. Si yo soy cristiano, yo tengo que hacer la diferencia. Los cristianos somos los llamados a ser diferentes. Somos los llamados a tener vidas de integridad. Que la gente nos identifique porque somos los que trabajamos sin necesidad de supervisión. Si yo soy cristiano, a mí no tiene que supervisarme nadie. Yo voy a hacer las cosas en integridad. Voy a llegar a tiempo. Voy a cumplir mis funciones en mi trabajo. Yo no voy a ser un tránsfuga porque yo soy íntegro y nadie tiene que supervisarme. Eso hace la diferencia en un cristiano. Nosotros somos íntegros en nuestras casas. Nuestras esposas están esperando que yo sea íntegro. Mi esposa está esperando que ella no esté preocupada porque yo estoy viendo una mujer fuera de ella. Yo me resisto aunque un cristiano sea infiel, porque eso es contrario a lo que la palabra me enseña. Pastor, usted es perfecto. No, yo tengo las mismas tentaciones de todos. Lo que yo estoy buscando es hacer la voluntad de Dios. Las mismas tentaciones de todos los que han sido infieles. Por eso yo no tolero que usted venga a decirme: bueno, yo fui infiel porque mi esposa. No, usted fue infiel porque usted está haciendo afrenta de lo que Dios le mandó a hacer. A que respetara, amara y cuidara a su esposa. Yo soy un padre la cual mi hija se pueda sentir orgulloso y pueda levantar su voz y decir: yo tengo un papá responsable que me ha guiado en el temor de Dios.
Si yo no soy ese padre, estoy rompiendo los estándares establecidos por la palabra. Yo soy un creyente fiel. Y ese es el estándar que Dios me ha puesto a mí. Yo quiero vivir en integridad. ¿Es fácil? No es fácil. Todos los días es un reto. Todos los días es un caminar para hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice: cada día yo golpeo mi cuerpo con tal de ser fiel a Dios, porque lo que quiero hacer, eso yo no hago, sino lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Y lo que no quiero hacer es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo golpeo mi cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Pero hay recompensas para los que andan en integridad, hermanos. No se crea que usted va a salir y va a vivir una vida de sequedad o de dolor o de pesadumbres. Dios respalda al que anda en integridad. Va a ser bendecido aquí y mucho más allá con la corona de gloria. Que Dios nos ayude a ser diferentes. Que Dios nos ayude a ser líderes de integridad, hermanos de integridad, iglesia de integridad. Y que la gente pueda ver que nosotros somos diferentes. Hermanos, no salga de aquí diciendo que es un bello sermón, porque me va a decepcionar. Salga de aquí reflexionando qué cosas yo debo trabajar para que haya cambios en mi vida. ¿Qué elementos en mi vida deben ser cambiados? Deben ser transformados. Aproveche este día para hacer un análisis de su vida y empiece a reflexionar qué yo estoy haciendo con mi vida que no refleja a Cristo en mis acciones, que rompe el sentido de integridad. Cuando yo no soy de testimonio para mis amigos, cuando yo no soy de testimonio para la familia, cuando yo no soy de testimonio para el barrio, cuando yo no soy de testimonio en el trabajo, cuando yo no soy testimonio para mi esposa, para mi esposo, cuando yo no soy de testimonio en cualquier área donde yo me desenvuelvo. Usted tiene que reflexionar. Usted tiene que entender que si usted es cristiano, debe vivir en integridad. Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta mañana. Gracias por el gozo de saber que tu palabra está ahí, sigue latente, no cambia, es inmutable. Y las mismas verdades que hace siglos le diste a los apóstoles son las mismas verdades que están latentes en nosotros y que debemos poner en práctica, Señor. Nosotros no vamos a amoldarnos al mundo. El mundo tiene que amoldarse a nosotros, porque nosotros tenemos como estándar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como iglesia a hacer la diferencia. Ayúdanos como líderes a hacer la diferencia. Ayúdanos como miembros de la iglesia a hacer la diferencia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu amor. Gracias por tu dirección. Ayúdanos, Señor, a serte fieles siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.